Quería compartirles una palabra, si por favor me pueden acompañar los que tienen Biblia, ya sea de papel o digital. En 2 de Samuel 11, y le había puesto un título de mensaje, le puse como título Consecuencias Eternas. Hay una palabra muy conocida que seguramente todos aquellos que leen la palabra o tienen tiempo ya en el Evangelio seguramente que la conocen, sí, pero vamos a tratar de refrescarla una vez más. 2 de Samuel 11, desde el verso 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por la vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab visitó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo. Esta es una historia, muy conocida, que refleja de alguna manera uno si no es creo que es el peor error que cometió el rey David. Él en la situación en la que acabamos de leer, él se encontraba en un estado donde se había podido afirmar como rey, había tenido grandes victorias, y él ahora podía darse el lujo de quedarse, como lo acabamos de ver, siendo que eran tiempos en que él también tenía que estar en la batalla, pero él se relajó porque ya había adquirido fuerza, poder, y tenía un ejército fuerte. Y él lo que hizo en el tiempo en que estaban en guerra es relajarse y quedarse tranquilo en el palacio.
Y en ese momento, en ese contexto, fue cuando vino la tentación a David y lamentablemente él cedió, él cayó en ese pecado. Y saben, chicos, que aún él siendo rey, él siendo una persona que tenía una relación muy cercana con Dios, siendo una persona que conocía la ley de Dios, conocía que lo que a Dios no le agrada, sabía que el adulterio, la fornicación es pecado, porque si algo que hacían los reyes en la antigüedad era que ellos tenían que leer la ley, tenían que instruirse para conocer cuál era la voluntad de Dios. Y aún él mismo sabiendo que el castigo por cometer esta clase de pecado era terrible, era la misma muerte, era gravísimo. Pero aún así todo, David cometió este pecado. Y saben que no fue que él lo cometió de la noche a la mañana, sino que todo comenzó cuando él a través de sus ojos vio y codició a la mujer. Después sabemos que él manda a preguntar y se le dice que esta mujer era casada. Pero así todo, él la mandó a traer. O sea que nos damos cuenta que seguramente él tuvo tiempo de reflexionar, de ser quizá de alguna manera alertado por su conciencia de que lo que estaba por hacer estaba mal. Pero seguramente que él hizo caso omiso. Seguramente a lo que su conciencia y lo que él conocía acerca de la palabra de Dios le estaban diciendo: estás a punto de cometer un gravísimo error. Pero así todo, David siguió adelante en ese proceso que lo llevó a cometer semejante pecado. Y vemos que no solamente que cometió el pecado de adulterio, sino que como él lo quiso esconder y no lo pudo tapar, esto lo llevó a un pecado peor, a cometer un asesinato, ¿sí?, en la vida del esposo de Betsabe. Y siempre es así, chicos. Siempre cuando nosotros no solucionamos un pecado, algo en nuestras vidas, que sabemos que está mal y dejamos que pase el tiempo y no nos arrepentimos, no somos sinceros delante de Dios, siempre eso nos va a llevar a otro pecado mayor. Porque el pecado lleva al hombre a autodestruirse a sí mismo. Cuando el hombre no se vuelve a Dios, cuando el hombre no se arrepiente. Por eso es que no tenemos que dejarnos de estar. Si sabemos que hay cosas en nuestras vidas que no están bien, que sabemos que están mal delante de Dios. Muchas veces por ahí tenemos el pensamiento de decir: no, soy joven, todavía tengo tiempo, más adelante voy a pensar en la iglesia, más adelante voy a pensar en el Señor. Y así muchos se dejan de estar con ese pensamiento que es un engaño del enemigo. Pero si uno se deja de estar cuando comete un error, cuando comete un pecado, seguramente eso nos va a llevar a nosotros a un estado peor en el cual estamos. Y bueno, después que David comete este pecado, fue confrontado por el profeta Natán, ¿sí? Si me pueden acompañar a 2 Samuel 12, del verso 1 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, aquí le habla el profeta: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para
para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Saben que desde el momento que David cometió el pecado pasaron varios meses. Aquí la palabra de Dios muestra que el bebé ya había nacido. O sea que probablemente había pasado 1 año o más tiempo. Y miren todo el tiempo que David estuvo con ese pecado oculto. Y no había venido a Dios en un sincero arrepentimiento. Por eso en un salmo, si no mal recuerdo, en el Salmo 32, David dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de noche y de día se agravó sobre mí tu mano. Y saben que todo ese tiempo, imagínense meses y días con David con una angustia terrible en su corazón, porque seguramente que David experimentaba la cercanía a Dios, disfrutaba de la comunión con Dios, oraba, le adoraba, pero como todos sabemos el pecado causa una separación, una división entre Dios y el hombre. Pero miren lo terrible el dolor terrible que David tuvo que experimentar por dejarse de estar, por querer ocultar un pecado. La verdad, chicos, que sí, que cuando nosotros cometemos pecado o errores, no tenemos que dudar, no tenemos que dejar pasar el tiempo. Tenemos que acudir inmediatamente a la presencia de Dios, rogando su perdón, su gracia, sabiendo que Él está dispuesto a perdonarnos si somos sinceros con el Señor, y a no dejar pasar el tiempo, porque es tiempo perdido, es tiempo de oración, de comunión, es tiempo de gozo del Señor, de experimentar su presencia, su amor, su gracia, su bendición. Es tiempo, todo eso lo perdemos cuando nos alejamos del Señor y cuando dejamos pasar el tiempo. Pero miren, lo terrible, no solamente eso sufrió David, sino que miren las consecuencias que tuvo el haber cometido el semejante pecado, ¿no? Sabemos que delante de Dios no hay pecado chico ni grande, podemos decir. Lo que sí podemos decir que de acuerdo al pecado van a ser también las consecuencias. ¿Ustedes que creen que Dios lo perdonó a David? Aquí la Escritura muestra claramente que el Señor lo perdonó completamente. Se ponen a pensar que el castigo por este pecado en la ley establecía la muerte, como todos sabemos. Pero ¿saben quién murió en lugar de David y Betsabé? En primer lugar murió el bebé que había nacido. Saben que de alguna manera esto hace una figura de Cristo, porque el bebé era inocente. Y como todos sabemos que para que pueda haber
remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. De alguna manera esto está mostrando la gracia y el favor. Y aún en el tiempo de la ley, aquí podemos ver una faceta de la gracia del Señor. Vemos que después, cuando nace Salomón más tarde, el nombre de Salomón hace referencia también a amado de Jehová, algo así significa el nombre de él. También como que de alguna manera está haciendo referencia a la gracia de Dios. Si bien, como decíamos, el Señor lo perdonó, pero fueron duras y trágicas y drásticas las consecuencias que él padeció. Aquí lo vamos a leer que una de las consecuencias fue que siempre su familia iba a estar con el riesgo, con el peligro, iba a ser azotada por el asesinato. Y saben que después, a causa del pecado de David y de las consecuencias que vinieron, 4 hijos varones y una hija mujer, 4 hijos varones murieron. Fueron asesinados a filo de espada y por sus mismos medios hermanos. Por mencionarlos, uno fue Adonías, sí, que aún David no había muerto, él se rebeló y se nombró rey a sí mismo. Después, cuando se entera Salomón, lo manda a matar, que Salomón era medio hermano, sí, porque sabemos que David tuvo 8 mujeres y varias concubinas. Después a Amón, que era el primogénito de David, violó a su media hermana, que fue Tamar. Miren lo terrible de las consecuencias. Después de eso, cuando se entera Absalón, que era hermano de Tamar, en venganza, Absalón, a través de unos criados, lo mandó a matar. Ahí van 2 que van muriendo. Después el mismo Absalón se rebela contra David y después saben que en un momento de la historia el mismo Absalón va y se busca por un consejo de otra persona, va y busca 10 concubinas de David y en la terraza se acuesta con ellas. O sea, eran esposas de su padre. Y miren lo que hizo Absalón, el propio hijo. O sea, miren cómo cuando vino el profeta Natán a David a amonestarlo y a confrontarlo con su pecado, contándole una especie de parábola, ¿no? Del hombre que tenía la ovejita que era pobre y vino el otro que tenía mucho y se la tomó. Cuando David escucha esta historia, dice la palabra de Dios que David se enfurece y dice el versículo 5 del 12, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, ¿a cuántos mandó a asesinar? ¿Cuántos mandó a asesinar? A una persona. ¿A cuántos hijos murieron David? 4. Después, bueno, Salomón también muere, ¿sí? A filo de espada. Entonces vemos aquí que no solamente, imagínense, dicen que no hay dolor más grande para una madre que perder a un hijo. Y seguramente que para un padre también. ¿Saben que había leído un reporte que le hicieron a Sylvester Stallone? ¿Cuánto lo conocen? Y saben que hace un par de años atrás al hijo mayor de él lo encontraron muerto. Él en ese entonces tenía 63 años y el hijo aproximadamente 30 años. Y cuando le hicieron un reporte, él dijo que no hay dolor más grande para un padre que perder a un hijo. Yo creo que solamente una persona que lo vive, lo experimenta, lo puede saber qué tan terrible es el dolor que se experimenta perder un hijo, así como lo experimenta una mamá.
Pero miren lo trágico y todo el dolor que tuvo que, por un momento de haber satisfacido un placer de la carne, miren todos los años y todo el sufrimiento que David tuvo que padecer luego. Seguramente que si David no hubiera caído en la tentación, las páginas de la Biblia, la historia, seguramente Dios a través del Espíritu Santo hubiera escrito otra cosa en su palabra. Nunca se pusieron a pensar. Si David hubiera hecho las cosas como fueron la voluntad de Dios, él podría haber escrito otra historia. Sus generaciones hubieran sido diferentes. Y saben, chicos, que cuando yo meditaba en esta palabra, ahora que nosotros somos chicos, somos jóvenes, y en estas etapas donde nosotros estamos construyendo poco a poco nuestras vidas, y nuestras decisiones que tomemos ahora en el presente, de alguna manera pueden afectar, tienen consecuencias, y seguramente que hasta pueden llegar a tener consecuencias eternas, sean buenas o sean malas. Por eso es que es necesario que ahora, desde jóvenes, desde temprana edad, podamos tener siempre en cuenta al Señor. Sé que aquí hay muchos de los que están aquí que aman a Dios, que lo buscan, que leen la palabra, sí, que dan un testimonio de que son verdaderos hijos de Dios. Pero así, con todo, siempre la palabra de Dios nos recuerda sus mandamientos, sus principios, la forma que Él ha establecido para que nosotros vivamos en su voluntad y de esta manera podamos ser personas bendecidas, bienaventuradas por Dios. Entonces, como dice la palabra de Dios, que todas estas cosas del Antiguo Testamento se escribieron para nosotros sernos un ejemplo y podamos tomar de ello sabiduría. Entonces, de saber día tras día, chicos, que podamos deleitarnos en el Señor, que podamos amarlo, que podamos apartarnos del pecado, que podamos saber que el pecado que nosotros podamos cometer no solamente nos va a traer a nosotros consecuencias. Sabemos que Dios nos va a perdonar, pero muchas veces las consecuencias son irreversibles, como en este caso que acabamos de leer. Muchas veces son así de terribles y no solamente nos causan dolor a nosotros, sino que nos causan dolor a nuestros seres queridos, aquellas personas que amamos. Muchas veces las consecuencias vienen sobre las generaciones luego. Si bien nosotros en este tiempo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero saben que hay muchos estudios que la otra vez estuve leyendo que muestran cómo a veces los pecados de lo que es adulterio, fornicación, cómo se hizo un estudio y a través de las generaciones se mostró cómo esas familias en donde se cometieron ese tipo de pecados, cómo a través de las generaciones se hizo un estudio y se hizo una comparación entre matrimonios comunes, o sea, casados legítimamente, hijos legítimos, y hizo un estudio en generaciones de hijos que fueron tenidos fuera del matrimonio. Y sabe que haciéndose una comparación, un estudio aproximadamente de 10 generaciones en adelante, fue abismal la diferencia que hubo entre uno y otro, aún no siendo creyentes. O sea, la diferencia de que en el caso de hijos que fueron, en generaciones de hijos que fueron fruto, ¿sí?, de relaciones fuera del matrimonio, hubo enfermedades graves, hubo delincuentes, hubo asesinatos, muerte, violación. O sea que eso nos habla que nos muestra que siempre el pecado, hay ciertos tipos de pecado que traen maldición sobre las generaciones que vienen después. ¿Saben? No sé si alguna vez ustedes leyeron en Deuteronomio, pero
hay una palabra que dice que un hijo bastardo por 10 generaciones no iba a poder entrar a la presencia de Dios. Bastardo está definido como un hijo que es nacido fuera del contexto matrimonial. Después en Deuteronomio 5, o en Éxodo 20, cuando Dios le da al pueblo los mandamientos, cuando le está hablando sobre los ídolos, el Señor les dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Pero dice que bendice y hace misericordia hasta 1000 generaciones. O sea que ahí cuando dice la palabra visita, la palabra en otra traducción, dice Jehová castiga la maldad, el pecado de los padres sobre los hijos. Entonces vemos, chicos, que de alguna manera la palabra de Dios nos muestra que el pecado o los errores que podamos nosotros cometer tienen consecuencias a veces que van más allá de nuestra generación, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestra descendencia. Y en Proverbios dice que la maldición nunca vendrá sin causa, así como el gorrión en su bahar y la golondrina en su vuelo. Ustedes saben que cuando ven que una golondrina emigra, se traslada de un lugar a otro, es por una razón, ¿sí? No sé si aquí hay alguien que sabe y se anima a decirlo. ¿Por qué razón? Cuando hay cambio de estación, ¿sí? La golondrina es un animalito que se traslada del lugar. Hay un motivo. Y siempre cuando vemos familias conflictivas, que están años quizás, y vemos que no hay un cambio, no pueden salir adelante, y sabemos que esa no es la voluntad de Dios. Quizás puede ser porque hay cosas hay situaciones o hay cosas que no han sido arregladas con nuestro Dios y Padre. Pero sabemos que todo eso está en la palabra, no para condenar ni para juzgar, sino que para que nosotros mismos nos examinemos. Y esto puede encender en nuestro ser, en nuestro corazón, un vivo celo y temor de Dios, ahora que somos jóvenes, que nos resta una vida entera por delante para vivir, sabiendo que si nosotros somos personas jóvenes que amamos y tememos a Dios, vamos a ser bienaventurados, ¿sí? Si me pueden acompañar al Salmo 112, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Todas esas bendiciones y beneficios, chicos, son para ustedes, son para mí, son para aquellos que aman a Dios. Saben, chicos, que lo que Dios quiere hacer con nosotros, con cada una de nuestras vidas, es que en las páginas de los libros de la historia de nuestras generaciones, nosotros podamos cambiar la historia. Si quizás antes tuvimos un antepasado de una situación en la cual quizás nuestros antepasados cometieron errores que quizás a nosotros nos han afectado hasta el día de hoy. Pero sabe que aún en el camino del Señor dice que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Y aún eso, Dios quiere que nos ayude a bien, que nosotros podamos ver y aprender de eso, ver y no cometer los mismos errores que ellos un día cometieron. No seguir bajo la misma línea, por así decirlo,
de todo el sufrimiento y todo lo trágico que viene pasando desde antes, sino que ahora nosotros tenemos la verdad de Dios. Tenemos un Dios grande que vino a quebrantar y a romper con toda maldición. Él nos vino a ser hombres y mujeres bendecidos, benditos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y Él habla que nosotros, si vivimos y caminamos en una vida de obediencia, dice su palabra que ninguna maldición nos va a alcanzar, sino que para nosotros está destinado la salvación, la gracia de Dios. Aquí la palabra de Dios que habla de que la generación de los rectos, la generación de los que aman a Dios y los que le temen a Dios, es una generación que va a ser bendita. Por eso, chicos, que nosotros podamos tener este deseo, este anhelo en nuestro corazón, de que ya no vivamos. Si nuestros antepasados vivieron con problemas de matrimonios, si vivieron siempre con problemas económicos, si vivieron siempre con problemas de división, disensión en la familia, no sé, o con enfermedades, o no sé con cuántas cosas que pueden haber tenido nuestros antepasados, Dios hoy quiere que nosotros podamos comenzar a construir una nueva generación que es bendita por nuestro Padre, por nuestro Dios. Yo a través de esta palabra, chicos, sé que no soy yo, sino que el Espíritu Santo, que Él pone esta palabra hoy en nuestro corazón, porque Él quiere que nosotros podamos revertir toda situación que pueda haber venido quizás por años anteriores. Él vino para traer vida. La palabra de Dios dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Satanás vino para robar, hurtar y destruir. Él siempre, ustedes saben, chicos, que Él siempre, el objetivo del enemigo es dañar la familia. Porque sabe que si Él debilita la familia, Él destruye la base de la sociedad, como lo hemos estudiado en la escuela. Es un objetivo que él siempre ha tenido. Por eso es que vemos ahora en este tiempo cómo el enemigo ha implantado en la sociedad un pensamiento, una filosofía totalmente en contra del matrimonio. O sea, la filosofía que hoy todos sabemos que está en la gente es que el matrimonio es algo que ya pasó de moda, es algo anticuado. Los jóvenes de hoy no se casan. Si tú vas a un joven hoy que no conoce a Dios y le hablas de casamiento, le suena una palabra algo extraño. Te miran raro. Porque hoy por hoy la gente, los jóvenes que no conocen a Cristo, no se casan, sino que sabemos que están en pareja. Y si hoy por hoy no sos una persona que te abstenes de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, también te miran raro. Saben que yo hace poco experimenté algo y ahí me di cuenta cómo está la sociedad, porque fui a donar sangre y no sé cuántos de ustedes saben que ahora para poder donar sangre te hacen un montón de estudios, una entrevista, un montón de cosas que antes no había. Y una de las preguntas que me hizo la joven que me entrevistaba era cuándo había tenido algo así acerca de cuándo o si frecuentaba tener relaciones sexuales o cuándo había tenido la última relación, algo así. Y cuando yo le dije que no, porque que yo me abstenía de tener relaciones sexuales, me miró raro, como diciendo no me estás mintiendo. Y le dije, no, lo que pasa, le digo que soy cristiano y nosotros una de las creencias que tenemos es que respetamos y sabemos que el sexo fue creado por Dios para tenerlo dentro del marco del matrimonio. Ah, bueno, dice, lo voy a anotar acá para que me crean, dice. Entonces como que nos damos cuenta hoy por hoy cómo estamos, chicos, cómo está la sociedad en la cual vivimos. Por eso que nosotros no nos dejemos atrapar de ninguna manera por ese pensamiento, por esa filosofía que está entrando, hasta muchas veces está entrando dentro de la iglesia, sino que siempre nosotros podamos aferrarnos al pensamiento y a la palabra de Dios y podamos, como dije,
orar a Dios, temerle a Dios, aferrarnos en sus promesas, tomar buenas decisiones, tomar las decisiones que Dios nos ha dejado en su palabra para poder comenzar a construir una historia distinta, una historia diferente. No sé cuántos lo anhelan en sus vidas. Aquí nuestros hermanos que están próximos a casarse, si ustedes temen a Dios y le aman, van a construir una historia mucho mejor que la de sus antepasados que no conocieron al Señor. Amén, ¿lo creen? Entonces, recibamos esta palabra en nuestro corazón, chicos, sabiendo que si nuestros antepasados cometieron errores o nosotros hemos cometido errores, Dios está presto para perdonar nuestros pecados si somos sinceros con Él y venimos en un sincero arrepentimiento. Y Dios quiere que nuestra historia de nuestras generaciones venideras sean benditas, como dice aquí la palabra del Señor. Amén. Por último, quisiera leer Eclesiastés, muy conocido, 11. Dice así la palabra del Señor: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí la palabra que como que resaltó en mi mente cuando la leí fue la palabra antes. Hoy estamos, chicos, a tiempo que somos jóvenes de construir una historia diferente. Si realmente hoy es tiempo de acordarse del Señor, de tenerlo en cuenta, de no dejar para mañana, como recién decíamos, ahora que somos jóvenes, ahora que somos chicos, ahora que podamos construir un buen fundamento. Saben que, por hacer una comparación, los primeros años de nuestras vidas son como cuando vivimos los primeros años de nuestra vida, estamos construyendo un cimiento para lo porvenir. Estamos haciendo un fundamento de lo que va a ser el futuro. La pregunta es para cada uno de nosotros, ¿qué fundamento estamos construyendo hoy? ¿Cuál es el cimiento? ¿Estamos haciendo un buen cimiento con nuestro estilo de vida, con nuestras decisiones? Un buen cimiento que pueda soportar el peso de un edificio, de una casa. ¿O nuestro fundamento es un fundamento débil porque no lo estamos construyendo en el temor y en el amor a Dios? Entonces, si es un fundamento débil, cuando queramos edificar sobre él en el futuro, no va a poder soportar el peso y se va a derrumbar. Pero si en este tiempo no tenemos a cuenta a Dios, Él es el centro de nuestra vida, cuando lleguen aquellos años de nuestra vejez, vamos en ellos poder ser felices, vamos en ellos poder tener contentamiento, porque habremos tenido un buen cimiento y nuestra casa será firme y nada la moverá. Amén. Así como dice la palabra de Dios, que aquel que oye la palabra de Dios y la guarda es una persona sabia, que edifica su casa sobre la roca. Y cuando venga el fuerte viento, la fuerte tempestad, y golpee contra aquella casa, no va a caer, no va a ser movida, porque estará fundada sobre Cristo, sobre su palabra. Así hoy nosotros estamos estableciendo un fundamento, chico, día tras día. Cuando vivimos y honramos y agradamos a Dios, estamos haciendo un fundamento fuerte para lo porvenir.
para que de esa manera podamos por Dios ser llamados bienaventurados. Amén.